Buenas, bienvenidos a 2F. Hoy os traemos un juego que hemos estado observando, siguiendo un poquito y ya lo tenemos en nuestras manos. Hemos de decir que vuelve, como comunicábamos, vuelve el juego del mes, aunque no sea al mes, pero en principio vamos a darle ese nombre porque nos gusta y el juego de este mes va a ser Fan Hunter Assault. ¿Vale? Un juego de cartas que la verdad que nos ha gustado muchísimo, nos ha sorprendido mucho. Porque tiene una mecánica simple en la base, pero contra más partidas juegas le va sacando un poquito más de juguillo, un poquito más de chicha. La verdad que la caja es muy pequeñita. Vale, aquí tenemos por detrás de 2 a 6 jugadores. El tiempo de partida 37 minutos, que bueno, nos ha sorprendido. Y la edad para 13 o más. ¿Vale? Aquí viene un poquito de descripción, viene el juego. La caja es bastante chiquitita. Un precio bastante asequible para un juego con tantas cartas. ¿Vale? Y vamos a abrir un poquito. Ya lo hemos abierto, lo hemos enfundado perfectamente. Voy a enseñar un poquito las instrucciones porque bueno, todo viene bien ilustrado por Cesc Piñol, si no recuerdo mal. Un segundito. Sí, es un juego de Pac Gallego, ilustrado por Cesc Piñol y Ruth Serrano. ¿Vale? Todo el arte de lo que es el juego viene temática Fan Hunter pura, para aquellas personas como yo que vimos Fan Hunter en todos sus formatos, ¿no? Porque salió cómics, salió juegos de rol, salió de todo, ¿no? Pues la verdad que es no se sale ni del estilo tanto de juego como de ilustración. La verdad que está bastante chulo. Bueno, vamos a ir sacando y preparando, haciendo un poquito el setup de juego. No es que sea un unboxing al uso, sino queríamos explicar cómo se juega y en qué consiste y cómo se prepara, que veis que es muy rapidito, ¿vale? Tenemos varios tacos de cartas, que estas van a ser las cartas donde vamos a desarrollar todo el juego en sí, que son las cartas de fase. Y bien, y tenemos estos 3 tacos que son los tacos de fase. Tenemos las cartas, ¿vale? Con las que vamos a tener en la mano, vamos a usar de acciones. Y tenemos los personajes, pero que los he perdido, no sé dónde están los personajes. A ver. Las cartas de personajes. Y este taco de cartas son las cartas, la baraja de las cartas de albricias, ¿vale? Porque veréis que hay muchas habilidades que dice usa una carta de albricias, descarta carta de albricias. Pues estas son las cartas de albricias, ¿vale? Esto es lo básico que tenemos para jugar. Después hay un modo campaña que está bastante interesante, que después lo voy a explicar. Pero bueno, vamos con lo básico. Los personajes. Cada personaje, ¿vale? Cada narizón personaje. Además me gusta mucho porque está bien representado, como por una cara es el personaje masculino, por la otra femenino, ¿vale? Va a tener una especialidad, ¿vale? Habrá algunos que tengan más puntos por tener cartas, otros por tener merchandising, otros por juegos de mesa, ¿vale? Vamos a tener cada uno su recompensa a la hora de conseguir objetos o eliminar personajes, como es el caso del fan letal, ¿no? Y cada personaje va a tener una habilidad. Esa habilidad se puede usar en el turno cuando vayas tu acción. Objetivo del juego. El objetivo del juego es coger el máximo número de puntos de victoria posible. Ganamos puntos de victoria coleccionando objetos que nos den puntos. O acabando con soldados. Cada vez que acabamos con soldados o guardamos objetos, nos van a dar puntos. El juego se desarrolla hasta que la baraja de albricias se agote. Una vez se acabe, se termina la partida y se cuentan todos los puntos de victoria. Sumamos los que hayamos guardado, que tengamos en el almacén, y restaremos a esos puntos de victoria los negativos que tengamos en mesa. Las cartas de albricias, vamos a tener siempre 3 cartas en la mano, y cuando vayamos usando cartas, al final del turno vamos a robar hasta tener 3. ¿Vale? Si algún efecto en el turno del contrario nos obliga a descartar o a usar, al final de nuestro turno vamos a robar hasta 3. Y para desarrollar todo esto vamos a pasar por fases. ¿Cómo va el turno? Un turno normal y corriente. Vamos a coger a fan letal. Durante el turno tenemos
varias cosas que hacer. La primera es jugar una carta de albricias de la mano, ¿vale? Es obligatorio. El efecto se pueda usar o no se puede usar, o se tenga que usar, pero quede en el vacío, hay que jugarla, ¿vale? Porque estamos obligados a jugar una carta de la mano. Después tenemos dos acciones, que puedes hacer las siguientes. Levantar una carta de fase, dependiendo de la fase en la que estés. Usar con otra acción la habilidad del personaje o cualquier habilidad de cartas que tengas en el juego, ¿vale? Lo vas a viendo después cuando explique las cartas. Importante destacar que cuando vayas a levantar cartas de fase, no podrás levantar una carta de fase si no tienes una anterior, ¿vale? Levantamos una carta de fase 1. Esta carta de fase 1 es un objeto, nos lo quedamos y ya teniendo esto en la mesa podríamos levantar una de fase 2, pero no podemos levantar de fase 3 hasta que no tengamos una carta de fase 2 para ello, ¿vale? Las cartas. Tenemos varios tipos de cartas. En albricias tenemos trucos, armas y narizones no jugadores. Cuando juguemos un truco, la carta vendrá un texto donde pondrá la habilidad que se realice, como puede estar en este caso. Pon en juego un NNJ, que es un narizón no jugador, del descarte del mazo de albricias, ¿vale? Vamos a usar esta carta. Vamos a coger un NNJ del descarte y lo vamos a poner en juego, ¿vale? La verdad que es un evento, un truco bastante chulo. Arma, ¿vale? Que lo vamos a unir a un narizón cuando requiera atacar. Y si el narizón derrota al soldado que esté enfrentándose, pues descartaremos tanto el narizón como el bazooka y ganaremos los puntos de victoria al que se haya enfrentado. Y los NNJ, que son narizones no jugadores, que son los únicos que se pueden enfrentar en combate a todo lo que nos va a salir de los mazos de fase, ¿vale? Para el combate siempre tenemos que mirar el nivel del narizón que tengamos y contra quién se vaya a enfrentar. Este Fan Hunter, por ejemplo, tiene fuerza 2 y nuestro Constantin tiene fuerza 3. En este caso descartaríamos a Constantin para acabar con el Fan Hunter, y este Fan Hunter pasaría a nuestra reserva como punto de victoria. Dentro de las cartas de las fases vamos a tener eventos, objetos, y guardias. Los eventos son cartas que al destaparse van a tener un efecto inmediato, ¿vale? Y vendrán en el texto, bien explicadito. Los objetos los vamos a dejar junto a nuestro personaje y nos va a dar unos puntos de victoria que al final de la partida, si tenemos en mesa, solo se van a aplicar los negativos, no los positivos, ¿vale? Solo los negativos. Los que hayamos guardado se van a sumar todos, pero los que tengamos en mesa solo los negativos, ¿vale? Pero estos objetos tienen unas habilidades que nos pueden servir para usar como acciones y nos va a dar beneficio durante la partida. Y los guardias, que son esas criaturas que nos van a hacer la vida imposible y no nos van a dejar avanzar, ¿vale? Tenemos que vencerles, porque explicar que cuando sale un guardia, si no podemos vencerle, el guardia se queda encima del mazo de la fase correspondiente y bloquea el mazo, ¿vale? No podemos robar cartas desde aquí hasta que no se haya derrotado al guardia. Entonces, si yo levanto el guardia y no puedo derrotarlo, se queda aquí. El siguiente jugador, si no puede derrotarlo, el mazo de la fase 2 queda bloqueado hasta que no se le derrote. ¿Y cómo podemos ganar en este juego? ¿Cómo podemos acumular puntos de victoria? Como he dicho, primero derrotando a los guardias. Una vez derrotemos al guardia, pasaría a nuestro almacén de puntos de victoria. O guardando objetos. Conforme vayamos avanzando, el maná rojo no, porque bueno, el maná rojo es un -1. Vale, vamos a quitarlo, pero por ejemplo tenemos el DVD de Batman,
que tenemos de Batman, tenemos por aquí también un Bala Negro, por ejemplo. Vale, si tuviésemos esto en la mesa, estos objetos que están aquí en mesa nos lo pueden quitar, podemos perderlo, nos lo pueden robar, tenemos que hay cartas que nos obligan a cederlo. Entonces, y recordad que lo que está en mesa solo se aplica al negativo, no al positivo. Estos puntos aquí no valdrían nada. Vale, entonces esto lo pasaríamos a la reserva, a nuestro almacén de puntos de victoria, de la siguiente manera. Teniendo un NNJ, un narizón no jugador, ¿vale? Y vamos a encargarle al narizón que nos guarde las cosas en el almacén. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a descartar el narizón y vamos a guardar tantos objetos como fuerza tenga. En este caso tiene fuerza 3, en el caso de Constantin podríamos guardar hasta 3 objetos. Bueno, tenemos 2, pero estos 2 pasarían aquí y Constantin se iría al descarte porque se ha llevado los objetos al almacén. Y estos puntos de aquí, estas cartas aquí son intocables por ahora. Nadie nos puede quitar los puntos que estén aquí guardados. Lo que está en mesa, sí. Lo que están aquí en el almacén, no. Y la ronda de juego seguiría de esa manera hasta que todas las cartas del Bricias estuviesen agotadas. Bien, esta ha sido la descripción de cómo jugar a Fan Hunter Assault. Es una explicación muy por encima porque realmente este juego tiene unas mecánicas muy simples de inicio, como he dicho. Simplemente cuando te toca a ti juegas una carta de Albricias. Tienes dos acciones, que es entrar en las fases que puedas entrar o usar acciones de cartas que tengas en mesa, ya sea de narizones jugadores o de objetos que tengas. No tiene más. Cuando termine eso, vas a tener 3 cartas de Albricias y va al siguiente. Esto se complica conforme van saliendo las cartas. Cartas que modifican cuántos objetos puedes tener, que puedas robar, que todos tengan que descartar, que se te bloquee la fase 2 o la fase 3 con algún guardia. Ahí es cuando va la complicación. De todas formas, dentro de poco vais a ver una partida donde vamos a jugar, vamos a explicar, va a ser una partida demo, ¿vale? Vamos a ir explicando las fases poquito a poco, de manera ordenada, para que sea mucho más fácil la comprensión. Añadir que el juego tiene un modo campaña, que la verdad que a mí me ha gustado bastante, me ha sorprendido mucho este tipo de modo, donde tendremos una serie de cartas, ¿vale? Que siempre vienen por tríos, o casi siempre, y esto va a hacer que el juego sea un poquito más dinámico, ¿vale? Porque, bueno, jugarlo de esta forma está bastante bien, pero es verdad que hay veces dices tú, bueno, como este tipo de juegos, la rejugabilidad es bastante buena, depende con quién juegues, también va a ir de una forma o de otra, pero esto le da un salseo un poco más interesante, ¿vale? Las misiones componen, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Alejo y a dormir. Misión: el jugador que derrote a Alejo obtiene 5 puntos de victoria extra, ¿vale? Esta misión se queda en campo y si Alejo sale porque está por aquí en fase 3 en algún sitio y el jugador lo derrota, pues nada, se queda 5 puntos de victoria más, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que las misiones tienen 2 caras, ¿vale? Y por ejemplo en esta misión aquí nos especifica que cree 2 mazos iguales con las cartas de cada una de las 3 fases. Coloquemos los bloqueos de esta misión sobre uno de los mazos de fase 2 y fase 3 y da la vuelta a esta carta, ¿vale? Esta sería la primera instrucción que teníamos que hacer: separar los mazos de fase, colocar los bloqueos encima de mazos de fase 2, fase 3, y hasta que no se cumpliese la misión correspondiente, estas cartas no se quitarían, ¿vale? Por ejemplo, esta misión dice: bloquea el mazo de fase 2, dale la vuelta cuando un jugador haya conseguido robar la última carta de un mazo de fase 1, ¿vale? Hasta que el mazo de fase 1 no se acabe, la fase 2 de este mazo no se desbloquearía, ¿vale? ¿Y qué dice la fase 2? Bien, has revisado hasta el último rincón, ganas 4 puntos de victoria. La última persona que quite esto se va a llevar 4 puntos de victoria. Y en el mazo de misión que bloquea la fase 3, dale la vuelta cuando un jugador haya conseguido robar la última carta de un mazo de fase 2. Y cuando eso pasa, gana otros 4 puntos de victoria, ¿vale? Y así van a ser todas las misiones. Normalmente va a tener una primera parte donde nos va a indicar qué debemos hacer: si separar los mazos de fase, si no separarlos, dónde poner las cartas de bloqueo, y una parte de atrás donde tenemos una misión extra y las de bloqueo, que van a hacer que van a bloquear, como su palabra bien dice, los mazos de fase, y hasta que no consigamos la misión no se van a quitar, y el que las consiga pues va a ganar puntos extra.
son muy variadas, ¿vale? Tenemos bastante variación aquí, como veis. Y ya he estado viendo que tienen planeado incluso cartas que pueden llegar hasta la fase 4, incluso creo que una fase 5, y nuevas cartas de misión, milicias nuevas, bueno, eso ya va en un futuro, pero por ahora la verdad que el juego nos ha gustado mucho. Es muy divertido y tiene ese toque contra más juegas que tienes que profundizar un poco más en las mecánicas, con quién juega, cómo juega, qué cartas son las que se usan, cómo hacer una combinación mejor de narizones para poder acabar con todo lo que está en las fases. Depende de quién te toque, cómo hacer tu estrategia para conseguir más puntos, porque cada objeto que guardemos, por ejemplo, la magiquera o el magiquero, ¿vale? Si guarda objetos de cartas, las cartas le van a dar más 2 puntos de victoria. La cinéfila, todos los objetos que sean de cine, le van a dar 2 puntos más de victoria. Entonces, no solo depende de que tengamos o qué habilidad usemos, sino que estamos guardando, porque eso va a resolver, al final, se va a resolver como puntos extras de victoria. Y bueno, esperemos que os haya gustado. Este ha sido Fan Hunter Assault. Pronto veréis un vídeo con la partida demo y un vídeo con una partida normal, ¿vale? Ya un poquito más entrado en haber jugado unas cuantas partiditas, sacarnos un poquito los ojos y ver cómo va el tema. Y bueno, dejadme en los comentarios si lo habéis probado, si lo habéis jugado, si os gusta, qué no os gusta, si las ilustraciones os han hecho gracia, ¿no? Porque la verdad que a mí sí, me ha encantado. Sobre todo hay aquí muchas referencias a juego de Magic, por ejemplo, ¿no? A muchos libros. Mira el Totoro, el muñeco de Totoro, ¿vale? Eso está genial. El Hellboy con G. ¿Sabes? La verdad que está muy chulo. Está muy chulo. Además del creador del juego, si no recuerdo mal, también es de Guerra de Mitos. Y por ejemplo, creo que aquí, en la fase 3, si no recuerdo mal, está la carta de Guerra de Mimitos, ¿vale? que es un guiño al juego, el Black Lotus, que tenemos aquí de Magic. Y tenemos, me encanta un anillo único que pone Made in Taiwan, y hay un montón, ¿sabes? Todos los que se venden en muchos sitios. La verdad que las ilustraciones son están muy curradas y son muy graciosas. Así que, dadle a like si os ha gustado, no olvidéis compartirlo con vuestros amigos, suscribíos si no lo estáis, importantísimo, y hasta la próxima.